Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, hermanos, en la armadura romana era una pieza muy estratégica. Protegía, oiga bien, protegía el corazón, los pulmones, el páncreas, los riñones, todos los órganos vitales del cuerpo. Sin coraza, el soldado era hombre muerto. La coraza está puesta así, como el chaleco que anda mi hermano Samuel. Protege desde el cuello toda esta parte, el tórax. Es importante porque cubre los órganos más vitales del cuerpo. Pablo no escoge esa imagen al azar. La coraza de justicia nos protege en el área más vulnerable de nuestra vida espiritual. ¿Y sabe cuál es? Nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar del cuerpo de Cristo, de los órganos del cuerpo de Cristo, lo importante de mantener la unidad y entender y discernir el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque el enemigo sabe que si logra desconectar al cuerpo, ya ganó. El enemigo sabe que si logra desconectar al corazón de todos los demás órganos, él ya no venció. Si logra desconectar los pulmones, si logra desconectar cualquiera de esos órganos vitales, ya ganó. Ahora vamos a hablar sobre la institución de la cena del Señor. Y hay dos pasajes bien importantes. Uno está en Marcos capítulo 14 y versículo 22 al 25. Vamos a ver cómo está representado el cuerpo de Cristo en la Santa Cena. Marcos capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el 25, Jesús de Nazaret instituyó la cena del Señor y dijo cómo se iba a hacer. Dice Marcos capítulo 14, en el versículo 22 comienza diciendo: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió diciendo: tomad esto es mi cuerpo, dice Jesús. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, Pablo escribe así en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, ¿cómo, hermano? Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados como castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí hay un versículo que quiero resaltar. Dice: el que come y bebe indignamente
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La pregunta es importante. ¿Sabes discernir el cuerpo de Cristo? ¿Sabes discernir el cuerpo de Cristo? En la institución de la cena del Señor, Pablo no solamente habla de recibir el pan y la copa con reverencia, habla de algo más profundo, discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la palabra discernir? Discernir no es solo reconocer, es entender, identificar, distinguir qué es qué dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces pensamos que discernir el cuerpo solamente habla del pan y del vino, pero también habla de entender el valor, la unidad y la santidad del cuerpo de Cristo. Para eso necesitamos entender dos verdades importantes. Número uno, la iglesia no es un edificio. ¿De acuerdo? La iglesia no es un edificio. Qué bonita mi iglesia con aire acondicionado. Qué bonita mi iglesia con las sillas. No, la iglesia no es un edificio. La iglesia es un cuerpo vivo. Cuando Cristo venga, no viene por el aire ni por las sillas. Viene por su iglesia, que somos nosotros, los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Y cuando no entendemos, o sea, no discernimos el cuerpo, podría ser que estemos dañando relaciones, menospreciando a hermanos. Vivimos divididos y actuamos sin amor porque no entendemos y no discernimos el cuerpo de Cristo. Para entender una lección bien importante del cuerpo de Cristo, quiero llevarlos a la tumba. Vamos a la tumba de Jesús. Mire, lo que la tumba nos enseña sobre el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús murió, dice que fue envuelto en lienzos de lino con especias. Pero cuando resucitó, algo quedó muy claro. Juan capítulo 20, versículo 7. Leamos lo que dice. Juan capítulo 20, versículo 7. Lea conmigo, aquí está. Dice: el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Cuando las mujeres corrieron a la tumba el primer día de la semana para embalsamar el cuerpo de Jesús, ¿qué encontraron? Número uno, la tumba estaba vacía. Número dos, dice que encontraron eso. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Jesús se levantó, resucitó y dejó los lienzos a un lado. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Aprendemos algo, sí o no? Claro que sí. La resurrección separó lo que era del cuerpo y lo que simplemente estaba sobre el cuerpo de Jesús. Esa imagen nos abre dos grandes verdades. Número uno, hermanos, hay accesorios que están en el cuerpo, pero no son del cuerpo. El sudario, por ejemplo. El sudario de Jesús. Jesús se levantó, resucitó y salió de la tumba, pero el sudario se quedó. Los lienzos y el sudario rodeaban el cuerpo de Jesús, parecían parte de Jesús, pero cuando Cristo resucitó, se quedaron. Tú tienes algunos accesorios que parecen parte de tu cuerpo. Los aritos que las hermanas se ponen, ¿verdad? Bien bonitos, pero ¿son parte del cuerpo? ¿Sí o no? No. Tu celular, con ese que duermes, vas al baño, de todo haces con tu celular, parece hasta parte de tu cuerpo. Los niños, los jovencitos, los adolescentes prefieren vivir sin páncreas, pero no sin celular. No me lo quite, mamá, no me lo quite. Parece que es del cuerpo, pero cuando Cristo venga, el celular se va o se queda.
porque no es del cuerpo. ¿Estamos discerniendo qué es el cuerpo de Cristo? Ahora te pregunto, cuando Cristo venga, ¿te vas o te quedas? ¿Cuántos accesorios hay aquí? Hazte la pregunta, ¿eres parte del cuerpo o eres un accesorio más? Eres un adorno más. El labial, ¿verdad? Mire, las hermanas, qué bonito se les ve el labio y usted piensa que es natural, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Y no es natural. Y hoy hay implantes de todo, hermano. Cuando Cristo venga y nos vamos a llevar las sorpresas, hermano. Se levantará el cuerpo y empezarán a caer implantes de todos lados, hermano. Mire lo que dice la Biblia acerca de los accesorios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Salieron de nosotros, pero ¿qué dice? No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido. ¿Sabe qué es lo más trágico de los accesorios? ¿Sabe qué es lo más trágico de esta condición? Es que muchos no se van a dar cuenta que son accesorios hasta que Cristo venga. Mateo 7, 22 al 23 dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Señor, yo vieras qué bonito tocaba, yo no me quedaba a los cultos todos los domingos y en tu nombre yo echaba. Sí. Y Jesús le va a responder ¿cómo? Nunca os conocí, eras un accesorio más. Antes de tomar la Santa Cena, hoy pregúntese, ¿soy parte del cuerpo o soy un accesorio bonito más? El día que Cristo venga, su cuerpo se va y los accesorios, incluso los que parecían parte del cuerpo, se van a quedar, hermano. Ahora, hablando de las partes del cuerpo, las más pequeñas, ¿sabía usted que no todo lo que parece pequeño es accesorio? Una uña, por ejemplo. Yo puse aquí el dibujo de una uña. Ahora, le pregunto yo, no se ve, mire, esta uña ni siquiera se ve, insignificante. Y si hablamos de la uña de los varones, del dedo chiquito, toda zarrapastrosa. Le pregunto, así como está de chiquita, la uña, ¿es parte del cuerpo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues el día que Cristo venga, hermano, a mí no me importa hacer la uñita más chiquitita de ahí abajo, pero yo me quiero ir con Él. Porque así como es el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice Corintios, así también es Cristo. Unidad no significa uniformidad. Lo repito, unidad no significa uniformidad. ¿Estamos en unidad aquí, sí o no? Claro. Pero eso no significa, ¿verdad?, que solo los pelones somos salvos. ¿De acuerdo? De aquí en adelante, hermano, todo el que quiera ser miembro de la Torre Fuerte, vuélese el pelo y use boina. No puede ser. Todo el que no es flaco no entra al reino. No. Porque la unidad no significa uniformidad. De hecho, aquí ya vemos muchos de diferente color. Unos más negritos que otros. Otros más bonitos que otros. Otros más flaquitos. Otros más viejitos, otros más jovencitos. Y al mismo tiempo hay muchos que tienen diferentes formas de pensar. En el cuerpo de Cristo, la unidad no significa uniformidad. Una señal de madurez espiritual es comprender que no todos los cristianos entienden cada tema doctrinal de la misma manera. Hay doctrinas fundamentales que no son negociables, como por ejemplo la divinidad de Cristo, su muerte y resurrección. Lo que voy a decir a partir de ahorita es bien profundo en teología. Los que están estudiando teología, anoten, y los que no también, anoten, porque lo que voy a decir ahorita es bien importante. De acuerdo,
la divinidad de Cristo, su muerte y resurrección, la salvación por gracia, la autoridad de las Escrituras y la segunda venida de Cristo son verdades no negociables de nuestra doctrina principal y fundamental. Pero adentro de eso vamos a encontrar cristianos que solo oran de rodillas. Yo aquí en la iglesia he visto cristianos que solo oran de rodillas y no le andan obligando a nadie que haga lo mismo. A mí me encanta entrar y ver hermanos que desde que entran se arrodillan. ¿Están mal? No, no están mal. ¿Está bien? Está bien, correcto. ¿Qué dice Pablo acerca de esto? Romanos 14:22 dice así: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Aquí hay hermanos que hablan en lenguas. Qué bueno. Qué bueno el team navideño. Los hermanos que me siguen en la Navidad, buenísimo. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Cuando yo empiezo a decir que usted por no hacer lo que yo no hago está en pecado. No, dice Pablo, ¿tienes fe? Tenla para contigo. Pastor, me dijo uno que ahí no oran de rodillas, tiene que arrodillarlos a todos y cuidadito le da la espalda al altar. Hermanos, si usted cree que esto que está aquí es un altar, perdóneme, lamento decepcionarlo, pero el altar está aquí adentro. Está aquí adentro. Y no hay un lugar más santo ni aquí ni allá, ni como sea. Cuando usted venga, si quiere, hasta acuéstese y ore, hermano, pero ore, que eso es lo más importante. Pero existen otros temas donde cristianos sinceros pueden tener diferencias de interpretación. Y ahí es donde debemos aprender a discernir el cuerpo de Cristo. Hablemos de las asambleas de Dios. ¿Le parece? ¿Qué creemos nosotros como asambleas de Dios? Bueno, teológicamente, aquí hay muchos que van a asustar, ¿verdad? Somos arminianos. Mire, ¿quién fue Arminio? Ni yo sabía, pero Arminio, conocido en español como Jacobo Arminio, fue un teólogo holandés que defendió que Dios ama a todos, ofrece salvación a todos y llama a cada persona a responder libremente de su gracia. Dios ama a toda la humanidad, que el ser humano tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios, que una relación con Cristo debe mantenerse mediante una vida de fe y perseverancia. Hay hermanos que interpretan estos temas desde perspectivas diferentes. La iglesia Elim, por ejemplo, no son arminianos. Nosotros teológicamente no creemos que somos así. Miren, tres aspectos bien importantes. Teológicamente, en Asambleas de Dios somos arminianos. Escatológicamente somos dispensacionalistas. Y experimentalmente somos pentecostales. ¿Cuántos pentecostales habemos aquí? Algunos ya no son pentecostales, solo costales. Pero son tres cosas bien importantes. La teología arminiana dice que somos salvos por gracia, que Dios derramó su gracia para toda la humanidad. A la par de Arminio estaba Calvino, que decía, no, momento, solo algunos. Dios ya predeterminó quiénes van a ser salvos. Ahora, si yo veo a un hermano de la Elim, ¿es mi hermano? Claro que sí. Si él piensa diferente en esa parte, es su problema con Dios. Yo no lo voy a atacar. Eso nos da unidad en el cuerpo de Cristo. Y experimentalmente somos pentecostales. El pastor Cerrato hablaba de una iglesia pentecostal. Creemos en las manifestaciones pentecostales. Pero, momento, déjeme decirle que no todos los cristianos son pentecostales. Hay muchas iglesias bautistas. ¿Se ha fijado? Ahora, ¿los bautistas son mis hermanos? Claro que sí. ¿Hablan en lenguas? No. ¿Y eso qué tiene? Bueno, pues somos iguales, hermanos en Cristo. La uniformidad es, ¿qué fue lo que dijimos acerca de la uniformidad? ¿Se acuerdan? No es lo mismo que unidad. Estamos unidos en un solo cuerpo en Cristo. Creemos que el Espíritu Santo que actuó en el libro de los Hechos sigue actuando hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Por eso nos identificamos como pentecostales. Lo más importante, aunque somos
teológicamente arminianos, dispensacionalistas escatológicamente y pentecostales en nuestra expresión o experiencia espiritual, nuestra salvación no descansa en ninguna de esas etiquetas. Nadie va al cielo por hablar en lenguas. Nadie va al cielo por saberse el Apocalipsis de memoria y creerlo así. No, nuestra salvación descansa en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el cielo no habrá una sección para los arminianos, para los calvinistas, para los bautistas y otra para los pentecostales. Habrá un solo pueblo redimido por la sangre del Cordero de Dios. Por eso Pablo nos llama a entender, a discernir el cuerpo. Podemos pensar diferente en algunos temas y seguir siendo hermanos, ¿sí o no? Claro que sí. La unidad del cuerpo es más grande que nuestras diferencias secundarias. Dios nos llama, hermanos, a la unidad, no nos llama a la uniformidad. No todos los miembros son iguales, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo Jesús. Esa es precisamente la enseñanza de la coraza de la justicia. Proteger la unidad de aquello que es vital para la vida del cuerpo de Cristo. Hay miembros que son del cuerpo, pero no están con el cuerpo, ¿sabía? Voy a repetirlo. Hay miembros que son del cuerpo, pero no están con el cuerpo. ¿A quién ya le quitaron el apéndice? Ese dolor, dicen que las muelas del juicio. A alguien ya le extrayeron o pasó por una extracción de muelas de, ¿cómo le llaman? Las cordales. Que dolía, ¿verdad? Dolor de muela, que cuando usted lo sacó, hasta sintió un gran alivio, ¿verdad? Y dijo, qué bueno que ya no está ahí. Qué bueno que ya no está ahí. Porque, hermanos, hay partes que pertenecen al cuerpo, pero dejaron de cumplir su función. El apéndice, las muelas del juicio. En algunos casos el cuerpo es más sano sin ellas. Porque infectadas, ¿qué cree que pasa? Dañan a otros órganos. Si usted nunca ha pasado por una peritonitis, imagínense, los doctores tienen que correr, sacar eso antes que contamine a los demás. Eso pasa con algunos creyentes que eran del cuerpo, pero se ausentaron. Y sin saberlo, comenzaron a hacerle daño al mismo cuerpo al que pertenecieron un día. Si te reconoces en esto no es una condena, pero es una invitación a que puedas sanar lo antes posible. Pídele al Señor que te restaure, que te sane, que sane esa parte. Pero escúchame bien, si Cristo viene y estás en esa condición, puedes quedarte. Ahora, la urgencia de las buenas relaciones en el cuerpo de Cristo, esto no es opcional. No es opcional llevarse bien con los hermanos en la iglesia, hermano. Uy, yo a ese no le hablo. Uy, no, allá viene yo. No es opcional llevarse bien. Es determinante. Es determinante porque son tu familia en Cristo. Pero no solo eso, hermano. Vivirás con ellos en la patria celestial. Ve al que está cerca, que no es familia tuyo, míralo. Busca al que esté más cerca, que no es familia tuyo. Míralo. Te cae mal. Te cae mal. Uy, Dios mío. A mí todos me caen bien, hermano. Yo los amo a todos. Qué lindo. Ay, pastor, yo a esa no le hablo. ¿Y en el cielo cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Dígame. Imagínese que yo no quisiera a mi suegra. Yo la amo a mi suegra. ¿Y cómo voy a hacer en el cielo? Allá voy a estar. Hermano, no es opcional. No es opcional llevarse bien con hermanos en tu iglesia. Vivirás con ellos toda la eternidad. Sanar las relaciones en el cuerpo no es un lujo espiritual. Es parte de vestirse con la coraza de justicia. Vaya, antes que esto ocurra, vaya donde otro y dígale, hermano, ¿en qué te he fallado? Mira, perdóname. ¿Sabe cuáles son las palabras más difíciles de pronunciar en español? ¿Ah?
o en cualquier idioma, el apellido Schwarzenegger. Diga Schwarzenegger. Ya sabes, es uno de los más difíciles. Pero a la par de ese hay otra palabra más difícil que decir. Perdóname. ¿A quienes? No, me quedo con Schwarzenegger, hermano. Porque se les hace difícil decir perdóname. Vaya, sea lo que sea, no importa, aunque no le haya hecho nada, dígale al que está a la par, perdóname. Perdóname, dígale. Perdóname. Esta es una pregunta de examen. ¿Hay algo que impediría levantarme cuando Cristo venga? Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Muchos creyentes viven confiados porque asisten a la iglesia nada más, pero nunca se han detenido a preguntarse: ¿hay algo en mi vida que me esté preparando para el cielo o me está alejando del cielo? No se trata de salvación por obras, sino de una vida examinada delante de Dios. Voy a hablarle de 3 obstáculos que impiden que, si Cristo viene, nos levantemos con Él. Y el primero, hermanos, es la falta de perdón. Ya lo dijimos. Es la falta de perdón. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Mire, por muchos años etiquetamos a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable, decimos. Y los teólogos de todo el mundo nos hemos reunido. Yo no sé quiénes debatiendo cuál es el pecado imperdonable, cuál es el pecado, la blasfemia. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y unos dicen burlarse de los que hablan en lengua y que no sé qué. Y yo me imagino al Espíritu Santo observándonos diciendo: espérense. No, yo ya los perdono, aunque se burlen de mí. No. Hay otro pecado imperdonable, más común, que cometemos y no le ponemos atención. Y este está en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Y el 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y eso es imperdonable. Yo solo puedo imaginarme a 2 cristianos discutiendo: ¿cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia. ¿Cuál es? No, yo no estoy de acuerdo. Y empiezan a pelear. Y Jesús diciendo: no, están cometiendo justo el que yo no quiero que cometan. No perdonar. Hermano, medite si hay alguien a quien usted tiene que perdonar, porque la falta de perdón es un obstáculo para que usted sea salvo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecados ocultos, pecados tolerados, pecados justificados. Aquello que nadie sabe puede estar destruyendo tu comunión con Dios. Lo que no se confiesa no se sana. No se sana. Y en eso el pastor no se mete en nada, hermano. Usted y Dios, usted lo sabe. Dios lo sabe. Usted ya cruzó la línea. Esa voz del Espíritu Santo, la conciencia cauterizada, ya le valió y lo va a cometer una y otra vez. Cuidado con esos pecados no confesados. Y la tercera es una vida espiritual fría. Por eso Juan escribe en Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todavía vienes a la iglesia, todavía cantas, todavía sirves, pero ya no ardes por Cristo. La rutina reemplazó la pasión. Hay otro pecado
que nos puede separar de la venida de Cristo, y son relaciones rotas dentro del cuerpo de Cristo. Si alguno dice, yo amo a Dios, dice Juan en primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, no podemos hablar de discernir el cuerpo mientras vivimos enemistados con miembros del cuerpo. Hay hermanos que no se hablan, familias divididas, ofensas sin resolver. La unidad del cuerpo importa para Dios. Y por último, vivir para este mundo. Vivir para este mundo. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuando los afanes, los negocios, los placeres y las preocupaciones ocupan el lugar de Cristo, la tierra comienza a sentirse más importante que el cielo. Y esa es la preocupación de todos los pastores. ¿Por qué? Porque mañana usted se enfrenta a un mundo y ahí se le olvida que es cristiano. Ahí se le olvida que va a la iglesia. Y entonces la tierra comienza a sentirse más confortable que el cielo. Más confortable que el cielo. Dentro de un año yo voy a estar recibiendo mi título de licenciado. Dígame, licenciado. Gracias, muchas gracias. Dígame, licenciado. Ahora dígame, pastor. Dígame, pastor. ¿Cuál creen que es más importante para mí? Pastor. Pastor. Usted es hijo de Dios. Y eso es más importante que cualquier otro cargo que usted tenga. Usted es ciudadano de la patria celestial. Y eso es más importante que cualquier cargo en su trabajo. Ahí se nos olvida a veces, ¿verdad? Nos absorben las amistades. Se nos olvidó el título de hijo de Dios. Y las malas amistades. El mundo nos absorbe. Yo viajo todos los días. A veces me toca abordar ahí la 109. Ya me he topado con algunos de ustedes. Y me pongo a pensar, ¿y si yo fuera el motorista de la costa? Si yo fuera microbusero, hermanos, sin dejar de ser pastor ni hijo de Dios, y me dijeran, hermano, no hay otro trabajo, tiene que ser microbusero. Yo ahí le fuera predicando, hermano. Me pusiera los CDs con alabanza y a su nombre, y ahí a todos les cobrara hasta el diezmo, hermano. Ahora, no estamos en el mundo para parecernos al mundo. Estamos en el mundo para parecernos a Cristo y predicar a Cristo Jesús, Señor nuestro. A lo largo de este mensaje hemos hablado de la coraza de justicia, de discernir el cuerpo de Cristo, de la unidad, de nuestra función dentro del cuerpo y de aquellos obstáculos que pueden estar afectando nuestra vida espiritual, hermanos. Pero al final todo se resume en una sola pregunta. Te pregunto algo. ¿Estás listo para la venida de Cristo? No te estoy preguntando si eres miembro de una iglesia. No te estoy preguntando cuántos años tienes de congregarte. No te estoy preguntando si has ocupado un cargo, si has predicado o si has servido. La pregunta real aquí es: ¿eres parte del cuerpo? ¿Te vas a levantar cuando Cristo venga? ¿Te vas a levantar? Porque el día que el Señor venga no será tiempo de prepararse. No habrá tiempo para decirle: Señor, momento, mamita, ¿dónde está? Vecino, ¿dónde está? No habrá tiempo. Será tiempo de partir. Ese día ya no habrá oportunidad para arreglar relaciones rotas, para perdonar, para restaurar la comunión con Dios, para buscar el primer amor. Lo que somos hoy delante de Dios
está revelado en aquel día, será revelado en aquel día. Quizás algunos están cerca del cuerpo, pero no se han integrado al cuerpo. Quizás otros son parte del cuerpo, pero están heridos, aislados o dejando de cumplir la función para la cual fueron llamados. Y hoy el Espíritu Santo nos hace una invitación amorosa. Vuelve a conectar, vuelve a sanar, vuelve a tu lugar. Porque Cristo viene por una iglesia unida, preparada y expectante. Por eso dice, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Él venga. Si usted es parte del cuerpo, póngase de pie porque va a participar hoy de la cena del Señor.